¿Cómo he tardado tanto en buscarte? ¿Cómo pude vivir sin abrazarte? Lejos de tu amor, perdida en mi camino, sin luz que me guiara, sin rumbo ni destino. Hoy que te encuentro, todo cobra sentido. He descubierto el regalo de sentirte conmigo. Mi corazón descansa al saber que tú estás, que me cuidas, me proteges, que tú vas delante y que con tus alas me cubrirás. Jesús, tú transformas mis lágrimas en canción. Siembra esperanza en mi corazón. Me das valentía y propósito para seguir de pie. Y confiando en tu amor eterno, en una nueva vida, aprendo a renacer. Bienvenidos un día más a Nueva Vida. Hoy estamos grabando el testimonio número 7 y es una bendición poder hacerlo con un hermano de la iglesia. Él es de Canarias y se llama Johnny. Johnny, bienvenido. Muy buenas, Amalia. Quiero que nos cuentes qué es Jesús para ti, qué significa Jesús en tu vida para ti. Bueno, Amalia, yo cuando pensaba, ¿no? Ya entendiendo de que iba a ir por ahí esta grabación, pensando en lo que significa Jesús para mí, se me abre como una visión, un mapa, un lienzo que lo puedo dividir en diferentes etapas, ¿no? Siempre me gusta hablar de Jesús desde un contexto que entiende todo el proceso, las etapas que se viven dentro de la vida de fe y de la relación con Él, ¿vale? Entonces, quiero hacer memoria, irme al pasado y hablar de lo que significó Jesús en un momento muy especial de mi vida, porque fue un momento de crisis, un momento que luego compartiré con el testimonio por qué hablo de crisis, y Jesús se presentó a mi vida con esas palabras que habla Lucas 4, a partir del versículo 16, dichas por el mismo Jesús, que Él decía que el Espíritu de Dios estaba sobre Él para hablar palabras a los pobres, para libertar a los cautivos, a los que estaban oprimidos. Él venía a darles libertad. Y eso se hizo una realidad en mi vida. Como luego te compartiré, Amalia, yo estaba en un momento de una angustia existencial, filosóficamente hablando, y Cristo se presentó como dice Colosenses 2, como aquel que me perdonó todos mis pecados y me dio vida. Amén. Y anulando ese acta de decreto que estaba en mi contra. El poder del pecado y todo lo que eso significa para un ser humano que está lejos de Dios, eso genera una serie de circunstancias, de sensaciones en la vida del ser humano que muchas veces cuesta describirlas. Y Jesús se presentó como esa persona, porque yo lo busqué queriendo salir de esa realidad, y Él se presentó como esa persona capaz de liberarme del poder del pecado y todo lo que eso significa, más allá de que sea un concepto religioso y que muchas veces es ajeno a las personas que no conocen lo que significa vivir en el pecado. Él se presentó como esa persona, alguien que vino a libertarme, y se cumplió esos dichos de Él mismo, ¿no? Que yo vine para traer libertad a los oprimidos. Amén. Y yo me sentía así, muy oprimido, ¿no? Entonces Jesús para mí es un libertador. Amén. Evidentemente uno empieza a madurar, hablo de 10 años atrás, ¿no? Empiezas a madurar en la fe, empiezas a conocerlo, y Él se empieza a presentar de diferentes formas a tu vida. Y esto es algo que en el marco, en la narrativa bíblica, vemos cómo Dios se va presentando en los personajes de la Biblia de diferentes formas. Dependiendo las necesidades, Dios respondía a las situaciones de esos personajes bíblicos y levantaban altar y decía: aquí Dios me proveyó, aquí Dios es mi pastor. Entonces, a lo largo de mi vida de fe, Dios se ha ido presentando de diferentes formas, ¿no? Jesús en un momento de mi vida fue el libertador, en otro momento ha sido un pastor que me ha llevado a lugares de descanso y me ha ido a pastorear, a alimentar mi vida cuando he tenido hambre, cuando he tenido sed, ¿no? Dependiendo del contexto. Entonces decía, es como grande, impresiona si quiero presentar a Jesús de una manera. Yo quiero enfatizar en algo, pero sí que a medida que he ido evolucionando, creciendo en la fe, he podido ver diferentes aspectos de Jesús, pero me quedo con eso y quiero proyectar mi libertador. Qué bien, qué bonito, es tan grande
tiene tantas maneras de definirlo. Todo lo que viene lo definen de una manera muy diferente, pero muy igual a la vez. Sí, no deja de ser una persona, pero él es un Dios trascendente, pero también cercano. Y en cada uno hace lo que necesitamos, cada uno, ¿sabes? Individual. Y eso es tan grande y tan Sí, increíble. Conoce a las personas por nombre, Amalia. Conocer las necesidades de cada uno. Exactamente. Independientemente de que nosotros veamos las cosas como muchas personas para Dios está en todas partes, en todos los corazones, y Él conoce. Entonces, dependiendo de esas necesidades, Él se da a conocer. Qué bien, así es. Bueno, y Johnny, 3 alabanzas que hayan marcado tu vida o que a ti te quebranten o que te den mucho gozo. ¿Cuál alabanza? Elegirías? 3 alabanzas. Yo las tengo como marcadas y son alabanzas que me llevan también, como decía antes, al pasado, a recordar momentos puntuales de mi vida. Una de ellas es una canción de Joel de Jesús y se titula Enséñame. Enséñame, que hace referencia a un salmo donde habla de enséñame a contar mis días de tal modo que traiga sabiduría a mi corazón, intentando transmitir la idea de que es Dios quien enseña al ser humano a vivir conforme a su voluntad. Entonces, cuando yo me convertí, por si quieres que le dé un poquito de contexto claro. al porqué de esta canción como una de ellas, entre tantas, porque hubo un momento de inmadurez, de falta de conocimiento, y yo quería agradar a Dios, y yo quería vivir a la manera de Dios, y yo quería saberme amado por Él, ¿no? En esa inocencia y el querer agradarle. Y esta canción definía muy bien una oración de mi vida. Yo quiero agradarte, yo quiero vivir como tú quieres que viva. Y la canción básicamente dice: enséñame a ser más como tú, a no vivir en la carne. Entonces yo quería vivir a la manera de Él, vivir en el Espíritu, y oraba eso. Y esta canción era una oración para mí. Entonces esa canción fue muy significativa y la recuerdo en momentos puntuales de mi vida. La escucharemos. Está bonita. Otra canción, entre tantas, ¿vale? Porque me ha sido como... Otra canción sería la de Apasionado de Barak. Apasionado de Barak significa mucho para mi vida porque fomenta más de tu presencia, Dios, quiero más de ti, quiero que esta pasión no se acabe. Cuando azotan, cuando hay situaciones que atentan contra mi fe, yo quiero seguir apasionado. Y fue una oración para mí. Apasionados, busco tu rostro, nada podrá detenerme. Y entonces, nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte. Y esa canción, mi hermano cuando va a hacer un póster sobre mi cumpleaños, sobre algo o algún acontecimiento de mi vida, postea mi foto y con esa canción de fondo. Porque él sabe que significa mucho para mí. Entonces es como una canción lema esta, que mi pasión no se acabe. Y la tercera sería la de Oasis Ministry, Si tu presencia conmigo no va. Ese grupo no lo he escuchado yo. Pues tiene canciones así muy de letra bíblica, un contexto muy profético, muy contexto latino. Y la canción está inspirada en Éxodos 33, especialmente en 33:15, cuando Dios está teniendo una conversación con Moisés. Y en esa conversación Moisés le dice a Dios: si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Porque Dios le había dicho: yo te bendigo, mi favor va contigo, tú vete, pero yo no voy, porque el pueblo no me ha sido honesto, no me ha tenido en cuenta. Y Moisés le dice: mira, no lo vamos a hacer así, si tú no vas conmigo, yo no voy. Qué bonita. Entonces esto me recuerda a esa reflexión, ¿no? Yo prefiero estar en el desierto con Dios que en la tierra prometida sin Él. Entonces esta canción significa mucho para mí por eso. Y también significa algo muy importante porque la recuerdo en momentos de transición. En esas etapas donde yo tengo que tomar decisiones o estoy en un proceso de cambio, en el final de una etapa y sé que empiezan algo nuevo, ¿no? Porque ya el Espíritu Santo empieza a inquietar. Esta canción es como, vamos a escucharla, vamos a meditar en esta historia de Moisés con Dios, ¿no? Que tu presencia te recuerda que siempre vais contigo. Sí, yo no sé si tú conoces parte de la historia de Israel en su travesía en el desierto.
No sé si te acuerdas que había una nube que de día les acompañaba Ujú. y de noche era una columna de fuego. De fuego, sí. Sí, sí, Entonces también alude un poco a esto, ¿no? Es como en medio del desierto, en esa travesía hasta que llega a la tierra prometida, que tu presencia vaya conmigo. Me lleva a esa imagen, ¿no? Ujú. En mi imagen en la mente con esta canción Vale, va por ahí. vale. La nube de Dios guardándome del sol, de la fatiga del día, la nube la columna de fuego de noche, protegiéndome de las bestias del desierto, del mal. Entonces me lleva mucho a pensar de mis errores. Eres tú como que me estás guiando. Entonces, fíjate tú en mi mente cómo me Sí, lleva sí. ahí a conectar Qué con esta bonito, canción, bonito. con la historia. Ah, qué bien. Entonces, estas tres alabanzas, Preciosa. y La perdona por escucharé, haberme la escucharé. enrollado. No, 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 me encanta, me encanta. Además eso, Sí, que nos gusta saber... Vamos, No, porque ha salido esto. oh, Dios. Y no quiero yo contravenir, ¿vale? Hasta ahí lo tenemos. Venga. Bueno, Johnny, pues ahora nos va a contar un testimonio, ¿no? sí. Un testimonio de tu vida, de tu conversión. Y De estamos parte deseando, de parte deseando de ella, escucharlo. porque si no les aburro aquí con el podcast y sería muy largo. De parte de ella, Amalia. Pues sí, estamos deseando de escucharte. Mira, Amalia, Jonathan, ¿quién es Jonathan? Es muy importante para hablar de mi testimonio, responder a esta pregunta. Jonathan se crea en un contexto muy complicado, una familia con muchas dificultades, un matrimonio, hablando de mis padres, ¿no? Con muchos conflictos, muchos pleitos, muchas discusiones, problemas económicos en casa, es decir, un contexto complicado Ujú. para la infancia de un niño. Entonces esto a mi hermano y a mí nos afecta un montón. Digo esto porque hay un momento como de clic, de el final de una crisis y el comienzo de otra. Y es cuando ellos se separan. Ujú. Yo tengo unos 10 años más o menos aproximado. Y esto provoca que mi madre le dé un ultimátum a mi hermano, que me lleva 5 años y 6 meses aproximadamente. Y ellos entran en un proceso, mis padres, de separarse. Mi madre hace que mi hermano tenga que tomar una decisión. Es decir, o te vas de casa, o si te quieres quedar aquí tienes que asumir otro tipo de rol o de Y condiciones. responsabilidades, ¿no? Claro, estamos hablando de mi hermano es un adolescente. Claro. Yo soy un preadolescente, un niño con 10 años. Entonces mi hermano decide marcharse, toda su ropa en una bolsa de basura, y esto es como un clic en la mente, un momento de mucho dolor, sufrimiento en la familia. ¿Qué pasa? Digo esto para que puedas entender un poquito el contexto y los que lo ven, ¿no? Entonces, nada, sigue pasando el tiempo, mis padres terminan separándose, mi hermano empieza a tomar decisiones y a hacer cosas que no están tan bien. Ya yo, siendo un adolescente ya con unos 14 años, vivo solo en casa. Mi madre está en su trabajo y prácticamente vive en su trabajo. Mi padre está con sus cosas, su trabajo y demás. Y yo pues hago mi vida, entre comillas, en casa. Voy al instituto cuando quiero. Si no quiero ir, no voy. Ujú. Si voy al instituto lo hago para estar con los amigos y no estudio, no hago caso a los profesores. Entonces ya te puedes empezar a imaginar, o el que está escuchando, lo que significa para mí todos estos problemas familiares y demás, que yo empiezo a tener ya una adolescencia muy complicada. Te marcan, te marcan. Te marcan por completo, y ya yo con 16 años ya empiezo a tener un contacto con mi vida laboral. Esto es muy importante para entender hacia dónde estoy queriendo llevar. Contexto laboral que empieza con 16 años, con 17 años ya mi padre me firma una autorización y ya empiezo a trabajar con mi nómina, con mis buenos ingresos, y empiezo a construir mi identidad, esto es muy importante, en mi trabajo. Mi vida laboral y los recursos, la economía empiezan a marcar mi vida. Y es mi zona de refugio. Ujú. Piensa, si tu refugio es tu trabajo, tus podcasts, tu vídeo, tu relación con Dios. Para mí fue el trabajo y el ganar dinero. Ganar dinero y trabajar para mí lo es todo. Y yo voy a construir mi vida sobre eso. Yo quiero tener dinero, quiero tener un buen trabajo. ¿Y qué pasa? Que empiezo a trabajar y empiezo a tener una vida laboral muy productiva. Pero después de varios años trabajando, especialmente una etapa de los 20 hasta los 24, 25, yo empiezo a entrar en una crisis. Porque empiezo a generar, se empieza a generar en mi vida ansiedad, estrés, una fatiga que no responde a las ganas que yo tengo de trabajar. Es que yo voy a trabajar y no tengo ni fuerza ni para levantarme de la cama. Y empiezo a entrar como en una crisis ahí muy complicada. ¿Qué pasa?
en todo ese tramo de vida laboral yo conozco a la madre de mi hija, porque tengo una hija de 11 años. Y es una relación donde yo tengo una hija a los 3 meses de conocerla. Y yo estoy muy saturado mentalmente. Piensa que ya mi identidad, mi vida es trabajar y ganar dinero, y mis relaciones sociales son un fracaso. Mi relación con la familia no son buenas. Entonces yo empiezo a tener muchos conflictos, estrés, ansiedad, y me empiezo a sentir muy oprimido. Por eso, pues, a que te vaya viendo la relación, ¿no? De por qué me identifico con Jesús en ese aspecto. Y cuando lo dejo con la madre de mi hija, a los 3 meses de nacer mi niña, yo entro en una crisis muy profunda, una opresión, una angustia, una tristeza. ¿Y qué pasa? Que yo no tengo ni ganas de vivir. Yo me empiezo a cuestionar ya si estar vivo está bien o no, para qué estoy vivo, no tenía un propósito, no sabía para qué. Entonces todo el dinero que había ahorrado y todo lo que significaba en mi vida lo empiezo a perder. Empiezo a perder mis ahorros, empiezo a malgastarlos. Ya en el trabajo empecé a perder clientes sin saber por qué. Me acuerdo que no me podía ni levantar, no escuchaba los despertadores. Empiezan a pasar una serie de cosas. Yo entro en una crisis muy, muy grande. Ya Dios ya estaba preparando un encuentro con Él. Fíjate que ahí se cumple esas palabras del salmista, que me atrajiste con cuerdas de amor. Él fue muy intencional en encontrarse conmigo. ¿Por qué digo esto? Y no lo dije antes, pero yo tengo un contexto cristiano. Yo soy de 3ª generación. Mis abuelos conocieron el evangelio por unos misioneros americanos que llegaron a Canarias. Entonces, yo teniendo de telón de fondo el evangelio en mi mente, yo me empiezo a cuestionar si realmente Dios va a ser importante que entre en esta escena. O entra en esta escena, o va a pasar algo, porque yo llegaba a casa de mi hermano llorando que no tenía Pero ganas. tú antes no habías ido a la iglesia y eso, aunque tu abuelo... Sí, de niño. Claro, esta parte me la salté antes. Yo tenía ese trasfondo. Mi madre me obligaba a ir a la iglesia. Ya yo había escuchado algunas historias de la Biblia, me llegué a aprender algunos libros las citas de los libros de la Biblia y tal. Y ya eso estaba en mi mente. ¿Qué pasa? Cuando yo entro en esta crisis, yo digo, de aquí solo me saca Dios. Recordaste. Dios, si de alguien me va a sacar de aquí, es el Señor. Entonces Dios empezó a colocar personas. Resulta que yo llevaba como 3 años trabajando en una panadería y allí había un cristiano. Y fue en este momento ya de clic donde empiezo a cuestionarme cosas que él me empieza a hablar del evangelio. Y por una enfermedad que él tiene, benditos planes de Dios, no digo que la enfermedad de él fuera un plan de Dios, pero él usó eso porque yo empecé a tener una relación con él más estrecha. Él estaba buscando a quién darle su reparto de pan para que los clientes estuviesen atendidos. Y mira que había personas en esa panadería y me lo dijo a mí. Entonces yo empiezo a tener una relación con él un poquito más estrecha y estoy todos los días yendo con él a ver los clientes y tal, y me empieza a compartir el evangelio. Y me empieza a hablar de la Biblia y me empieza a hablar de asistir a la iglesia. Y yo no quería ir a la iglesia y tal. En medio de todo eso empezaron a haber unas reuniones cerca de mi casa. Unas reuniones de grupos de hogar así, de donde compartían el evangelio y demás, que asistí alguna vez. Pero bueno, fui muy reacio. Hubo un momento ya de quiebre, de pensar en estar tocando como la psicosis ya, de empezar, mi realidad ya yo no la controlaba. Entonces hay un momento de estos que yo encerrado en mi habitación le pedí a Dios que o me sacara de ahí o algo iba a pasar. Y le dije esta oración que nunca me olvidaré: Dios, si tú me sacas de aquí, yo te entrego mi vida para lo que tú quieras. Pero sácame de aquí, por favor, porque yo no tengo ganas ni de seguir vivo ya. Oye, bendita oración. Bendita oración, porque Dios la escuchó y empezó a poner cosas en mi corazón. Cosas como estudiar la Biblia. Cosas como empezar a creer de que Él sí tenía planes conmigo. De trabajar. Y fue como un clic. Que mientras más lo buscas, más te abre. Claro, sí, también fue un proceso muy lento, de conversión. Pero fue como el principio de un fin. Tienes que empezar a tomar decisiones. Yo trabajaba de lunes a domingo. Yo no cogía vacaciones, trabajaba del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces había que empezar a tomar decisiones. Y yo decía, ¿cómo voy a empezar a librar un día a la semana?
Y me empecé a encontrar con textos de la Biblia y yo veía que Dios descansó un día y yo tengo que tomar decisiones. Pues bueno, dejé de trabajar un día a la semana, y empezó a cuestionarme la gente, ahora por qué dejas de trabajar un día y tal, y empezaron a haber conflictos con la fe, ¿no? Claro, no pasa más un año hasta que yo empiezo a ir a la iglesia. Y en ese año, desde que yo me convierto hasta que empiezo ya a asistir a una iglesia y empiezo a tener un contacto más así con hermanos y demás, es un año y pico. Yo, eso fue un montón de conflictos con la fe, Amalia. Interiores. Yo no sé si a ti te ha pasado, porque no sé si has tenido tus etapas donde has estado más cerca de los hermanos o no, o te has aislado. Cuando estás en esa crisis, ¿te ha pasado alguna vez? Bueno, y es que hasta ahora que me he acercado fuerte tampoco he tenido una relación así con los hermanos de una iglesia. Nunca he asistido a una iglesia, ¿sabes? Así esporádicamente, sí. Pero yo desde que empecé hace eso, unos 6 meses por ahí, he estado siempre. Sí. Bueno, tú misma dijiste lo importante que eran los hermanos al principio. Mucho. Lo importante que son para que te sostienen, para que se cumpla la palabra, que uno lleva las cargas de otros. Pero claro, en ese año y medio yo tuve un montón de conflictos porque viví... ¿Y con los hermanos? No, con los hermanos no, porque yo estuve un año y medio hasta que empecé a ir a la iglesia. Yo empecé a vivir una fe muy individual en casa, oraba, leía la Biblia, pero no tenía ese contacto con la iglesia. Entonces tuve muchos conflictos. Pero por volver atrás, fue ese momento de conversión, lo identifico en casa, una oración: Dios, sácame de aquí o me muero. Y si me sacas de aquí, yo te entrego mi vida para lo que tú quieras, ¿no? Y entonces Dios, ya esto sería otra parte del testimonio, empezó a poner deseos en mi corazón, ¿no? Como venía a la facultad y estudiar la Biblia y demás. Venía a la facultad de aquí de teología, que está aquí en la Carlota. Sí. Y has estudiado tú la carrera de teología. Sí, el grado, los 4 años, sí. Oh, qué guay, qué bien. No sé si quieres preguntarme Precioso. algo de eso. Pero bueno, volviendo atrás por cerrar lo que es el testimonio, Amalia, ese momento de quiebre de... Pero, y digo yo, de ahí a pensar en estudiar teología, ¿cómo diste ese paso? ¿Cómo fue el pensar, voy a estudiar esto? ¿Sabes? Eso sí es un cambio muy, muy grande en tu vida. Sí. Ya es No, completa tu vida. Jonathan fue un antes y un después. Porque a pesar de que la santificación fue un proceso de tiempo y demás, Jonathan cambió de la noche a la mañana. A mí me preguntaban qué me había pasado, mi forma de hablar, mi costumbre, porque yo decía muchas palabrotas. Yo era muy mal hablado y siempre con la broma, como me dicen en Canarias, muy campechano y tal, pero era muy mal hablado y empezó un cambio en mi vida. Se notaba que había pasado algo y la gente se daba cuenta. Pero lo de estudiar la Biblia, Amalia, yo tendría que volver atrás otra vez. Porque Dios le dio una promesa. Fíjate que, claro, yo nunca, lo que no intenté transmitir, que no sé si es la imagen que da, es echarle una culpa a unos padres que toman malas decisiones y que le afectan a los hijos y ya está. Al final ellos son también lo que vivieron, hicieron, claro, es una respuesta de su pasado y de su historia. Muchas veces somos esclavos de la historia, de la familia, de lo que... cómo se transmiten las costumbres y las formas y demás, porque no hay... Entonces ellos tomaron decisiones y demás, pero Dios le dio una palabra a mi madre una vez por medio de un predicador y tal, y le dijo que porque ella siempre se cuestionaba la vida de sus hijos y estaba muy preocupada, ¿no? Porque sabía que no había a lo mejor hecho todas las cosas como ella hubiese querido, y le dijo que Dios tenía promesas para sus hijos y que un día serían columna en su iglesia. Entendiendo columnas no como personas que iban a poder sostener y apoyar, ¿no?, a la iglesia. Entonces, teniendo eso también como telón de fondo, cuando yo me convierto entiendo que Dios tiene planes. Y claro, yo me di detalles, pero ya Dios me daba sueños cuando yo era niño, porque era una forma en la que Dios me hablaba, ¿no? Dios te daba sueños. Sí, hubo momentos puntuales donde sí, Dios me mostraba cosillas que Él tenía pensadas hacer. Aunque no fue lo que yo tenía pensado, no lo interpreté en plan como José, ¿no? Que lo dijo y todos los problemas que creó eso. Yo siempre lo guardé en mi corazón y pensé que era algo muy mío y que yo iba a poder tener y alcanzar todo lo que yo quisiera, pero no lo vi a la luz de lo que Dios tenía. Entonces, teniendo todo eso ahí como de fondo, cuando yo me convierto y quiero servirla, entiendo que para servirla yo tengo que estar preparado. Y empiezo a leer la Biblia y veo lo que es compleja, leo la Biblia y no entiendo un montón de cosas y tengo que estudiar la Biblia. ¿Y cuánto tiempo pasó desde eso, desde que empezaste a conocerlo hasta que decidiste estudiar?
La Biblia. La decisión de estudiar fue... Venirte aquí a la Carlota a Claro, estudiar eso. sí, Es también, un cambio también. Sí, también un proceso, grande. porque yo en 2016 empiezo a ir a la iglesia. Y ese año que yo empiezo a ir a la iglesia, marzo, abril del 2016, en ese verano se anuncia que la iglesia, Sí. la iglesia donde yo nazco y crezco espiritualmente, Buenas Nuevas, adopta el programa de la facultad como extensión. Anda. El programa educativo teológico que va a impartir en la iglesia. Ujú. Entonces abren este espacio para que los que quieran servir y prepararse para el ministerio estudien la Biblia. Es como un programa más enfocado a personas que quieren ser pastores, Sí, 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 maestros o dedicarse a la iglesia a tiempo completo. Uy, yo cuando vi eso, digo, yo quiero estar ahí. Entonces le mandé un mensaje al pastor y tal. Claro, yo llevo meses en la iglesia nada más y mi pastor me dijo, no, ya no tan tranquilo, vamos Tranquilo. despacio, estudia el discipulado, un año por lo menos, y dentro de un año hablamos. Y yo, ¿cómo va a ser eso? No están entendiendo que Dios tiene cosas conmigo. Dale. Yo Es que al principio el amor es muy fuerte y queremos Claro. también. Yo aprenderlo todo del tirón. sí, yo doy muchas gracias a los pastores que fueron muy maduros en ese sentido y no se dejan llevar porque podrían haber pensado que era yo muy impulsivo y que era algo de las emociones, porque había tenido muchas experiencias y la iglesia estaba viendo que Dios estaba tratando conmigo. Yo lloraba en las iglesias, me lloraba, me moqueaba y la gente miraba para mí. Como será de emociones, vamos a darle tiempo. Y doy gracias a que ellos fueron pacientes en ese sentido. Entonces, después de que pase un año de discipulado, yo con la agenda, dentro de un año hablo con ellos otra vez. Y al año les dije, terminé mi curso de discipulado avanzado. ¿Y te bautizaste allí? Sí, me bauticé, sí, Después de- sí, al año de estar más o menos en la iglesia me bauticé. Que yo me bauticé el domingo pasado. Y Sí. tú lo sabes, pero bueno, la gente no lo sabe. Pero el bueno, día 7. fue muy emotivo. Ahora Muy si bonito. quieres lo comparte por terminar esta parte antes que se me vaya. Yo le dije al año que quería estudiar en el seminario y que me lo había dicho. En la extensión, no aquí, en la extensión de la iglesia, que era el mismo programa educativo que aquí, ¿vale? Teológicamente hablando. Y ¿qué pasa? Yo en ese año que estuve esperando, yo hice todos los discipulados de la iglesia. Claro, porque como estaba muy apasionado y tal, lo que era un año normal para el que comenzaba en la iglesia, yo lo hice en 3 meses. Porque yo le pedí el cuaderno, yo hacía todo, y se las entregaba, las tareas, estaba ahí a full con todo. Y venga, quería más aprender. Enamorado, perdido. Sí, quería más. Entonces al año ellos accedieron y ya empieza un cuestionamiento aquí, pero no, me voy por las ramas. Ahora dime. Porque Cuéntanos, yo tengo que cuéntanos. tomar una decisión. Si meterme en la extensión a tiempo completo y a estudiar todo el programa, Ujú. eso va a implicar que deje parte de mi trabajo. Y yo era autónomo. Acuérdate Claro. que de fondo está siempre mi trabajo, mi obsesión por el trabajo y demás. Y ahí empiezo un trato con Dios también. Pero bueno, la iglesia aceptó, creyó en el ministerio, el llamado que Dios había puesto sobre mí, ese llamado pastoral de servir en la iglesia y tal. Y me apoyaron mucho. Me becaron parte de los estudios y yo empiezo a estudiar. Entonces, claro, con ese contexto de fondo laboral y tal, dejo parte del trabajo, empiezo a tener problemas económicos, estoy estudiando, estoy en esa tensión, tengo que suspender un tiempo los estudios para poder saldar deudas y demás y volver al trabajo. Y todo eso fue un proceso desde el 2017-2018, ese año académico que comencé, hasta 2022 que vine para acá. Porque en 2022 fue cuando vine a terminar mi grado de estudio. Que yo hice primero y segundo en la extensión. Allí en Canarias. Ah, vale. Primero y segundo lo hiciste allí y para tercero y cuarto te viniste Vine aquí. para acá. Ajá. Entonces te das cuenta que es más complejo de lo que puedo decir corto, porque hubo un proceso donde tuve que parar mis estudios y hablar con la iglesia y decirle, mira, tengo este problema económico. Estoy dedicándole tiempo a los estudios y tal, pero estoy teniendo problemas económicos y tengo que saldar estas deudas. No está bien que yo tenga estos problemas Claro. y tal. Pues yo era autónomo, tenía una persona conmigo contratada, no fui un buen administrador y estuve arrastrando cosas del pasado. Entonces paré los estudios, tuve que dejar lo de autónomo y demás, me metí en una empresa a trabajar, saldé todas mis deudas y demás. Y Dios aquí empezó a poner otra vez un deseo que hubo en mi corazón siempre. Venía aquí a la facultad y apartarme un año por lo menos para Él. En plan retiro espiritual, me aparto un año para ti, para estudiar y demás y tal. Y va a ser como el clic hasta que entre ahora a trabajar a tiempo completo en la iglesia. Yo todo ese mapa, todo guay. ese contexto en mi mente, ¿no?
Hablé con la iglesia después de que había saldado todas mis deudas y demás. Y les dije, mira, esta es la situación, yo quiero ir un año para allá y tal. Y empezamos a tener ese contacto con el director aquí de la facultad para venir para acá. Qué guay. Entonces ya vine, hice tercero, me casé, hice cuarto y terminé. Y ahora estoy haciendo el máster. Ah, sí, hay máster también. Sí. Estoy haciendo el máster. Ah, tío, ahí está. Vamos, que nos hemos ido por las ramas, Amalia. No, No, pero eso fue una movida, lo de venirme para acá, Amalia. Venirme pero para qué acá. bien, qué llamado más fuerte de Dios. Y qué cosa más bonita tendrías que sentir. Porque eso yo, que ahora es cuando más lo estoy conociendo, te puedo entender. Pero eso, para dejar, bueno, te voy a decir, para dejar mi vida completa, es verdad que yo también le estoy dedicando mucho Sí. tiempo de mi vida. Pero es que tú te has tenido que ir de tu ciudad, contexto, ¿sabes? De de tu todo, país, dejarlo todo, de familia. todo, tu Mierda, familia, todo. Y Tú dejarlo piensas para que él. yo cuando empecé a estudiar la extensión, yo trabajaba de noche, de madrugada, repartía, me venía, a las clases por la mañana presencial en la iglesia hasta las 1:30, 2, y después me iba a trabajar por la tarde para poder intentar Mucho sostener. esfuerzo, ¿eh? Claro. Buah, Eso. también eso fue una lucha ahí con la ansiedad, trabajo, tal, sacar mis estudios adelante. Bueno, por eso yo dije, tengo que parar, ponerme al día con todas mis cosas del trabajo y ya lo retomaré. La iglesia quiso, no lo dejes todo, sigue con una asignatura por lo menos y tal, porque te va a costar conectar. Y yo digo, no. Yo tengo claro que Dios me llamó a esto y yo tengo que terminar esto. Tú no te preocupes que a mí no me va a pasar eso. Tú enfocado en Jesús dijo- o en tu trabajo, terminar tus En mi deudas. trabajo era importante Claro que porque en la mente tienes que sobrevivir, tienes responsabilidades y demás. Pero mi llamado había que obedecerlo. Y bueno, y una pregunta, ¿y cuando te viniste aquí entonces, el año ese, no trabajabas? Bueno, eso también, claro, eso es otra cuestión. Yo lo fui planeando todo, Dios me fue dando sabiduría, porque yo en ese año que trabajé más algo que tenía cotizado, ya tenía 6 meses de paro. Ah, vale. Entonces la iglesia me dio un apoyo económico durante mis estudios aquí. Tuve 6 meses de paro y me llegaban ofrendas de manera puntual. Entonces con eso, Dios no te deja. con eso No pude, te deja poquito, claro, pero- la familia me apoyaba, de la Sí. iglesia me escribía un hermano y me mandaba un dinerillo. Entonces pude ir sosteniendo mi año aquí, lo pude sacar. Yo sabía que tenía personas que yo si les hubiese pedido ayuda, me la podrían Claro. haber brindado. Entonces eso en parte te da tranquilidad. Pero yo no quería acudir a eso. Yo quería, Dios, estoy aquí obedeciéndote a ti, yo estoy aquí. Parte es un deseo mío, pero yo sé que tú me estás acompañando, tú me vas a proveer y tal. Y entonces siempre llegaban Claro. cosillas. Johnny, ahora tú qué quieres ser en el ministerio, tú quieres ser pastor de una iglesia, Sí. ¿te gustaría? Ay, qué bonito, Sí. qué bien, Al final es parte de mi vocación ministerial. qué bonito. No ese nombre técnico, ¿no? Yo me preparo porque sé que Dios tiene planes conmigo y que Él quiere que yo me diga a la iglesia. Planes tiene con todos, ¿no? Para no tampoco aquí humanizarlo y exaltar el ego. Yo sabía que Dios tenía unos planes específicos para mí personales, entendiendo de que los planes de Dios y su propósito son unos, ¿no? La salvación del mundo. Pero yo quería participar de eso. ¿De qué manera yo puedo ayudar a la iglesia? Si la iglesia es la institución que Dios ha establecido aquí para para preparar su segunda venida y cumpla, ¿no?, lo que tiene que cumplir, la extensión del reino y demás, yo tengo que formar parte de eso. Y como siempre he sido una persona que empatizo con la gente, me gusta acompañarla, hasta sin ser cristiano, ¿no? Me gustaba escucharles, acompañarles en sus problemas, poder ayudarles en cualquier cosa. Entonces yo eso directamente me lo llevo a mi vida de fe. Claro, Yo tengo que claro. eso ponerlo al servicio de Él, ¿no? Entonces la vocación pastoral es algo que estuvo siempre. De estudio y demás, y me gusta ahora la historia, la teología y demás, pero yo sé que mi mente es, yo voy a servir a la iglesia, yo voy a ser esa figura que pueda acompañar a los nuevos convertidos, que les den la mano, que bonito, pueda ser qué como bonito. Él, ¿no? Qué bonito, qué Entonces bonito. me veo. Actualmente estoy trabajando en la facultad, sigo estudiando y trabajo ahí también. Trabajas en la Entonces facultad. el rol pastoral en parte lo cumplo también porque tengo esa responsabilidad pastoral con uno de los grupos, uno de los cursos. Mi mujer y yo estamos trabajando con el curso de segundo y tenemos esas tutorías pastorales, oramos, hablamos con ellos de temas, ¿no? Entonces en parte ya lo estoy cumpliendo. Qué
Qué alegría, qué cosa más bonita tiene que ser trabajar ahí, ¿sabes? Para Dios todo el rato y sentir esa bendición Claro. todo el día. Yo siempre lo Qué comparo bien. como los deportistas, como me gustan los deportes, me gusta el fútbol, yo digo, es como ser futbolista, te Claro, gusta el fútbol y ahora claro, te dedicas igual. a lo que te gusta, ¿no? Bueno, igual yo también, yo canto y me dedico, pero ¿Me puedes es que entender? el Señor te llena más. Sí, pero bueno, que Claro, que te independientemente estás de la dedicando a una rama, cosa que, algo que te te gusta. llena, que te llena mucho. Ahora yo estoy con ese pastoral dentro de la facultad, en un contexto docente, estoy dando clases, organizando cosas con mis roles dentro de la institución, ¿no? Viendo el apoyo de los compañeros de trabajo y demás. Entonces al final estoy ahí trabajando en lo que me gusta, alegría, para ¿dónde lo te que ha me llevado? he preparado. ¿Dónde te ha llevado el Señor? Qué bien, Johnny. Y lo que Qué hablaba antes bendición. con tu esposo, los planes de Dios no son como los nuestros. Yo venía para estudiar un año y entraba y me iba a trabajar a la iglesia allá. Al final terminé. Ah, sí, tú te pensabas volver a tu iglesia de Canarias. Claro, eso no lo dijimos antes tampoco. No. Pero claro, si no este vídeo lo vamos a hacer muy largo. La Yo gente vine- le gusta escucharnos. La iglesia me estaba apoyando económicamente y todo. La iglesia apostó y creyó de que Dios tenía algo conmigo y de que yo iba a ser de bendición para la iglesia. Ellos lo creyeron y Qué me bien. acompañaron en toda esta travesía. Pero claro, los planes cambiaron una vez que yo llegué aquí. Claro. Claro, la sospecha y la duda siempre, la tensión está de que vas a un sitio, yo era soltero, vas a un sitio donde se suelen conocer los jóvenes y se casan, conoces más ministerios, más posibilidades, Claro. humanamente hablando, y vos te puedes marchar, pero no, yo venía enfocado, yo vuelvo a la iglesia y amo mi iglesia y demás, pero Dios fue llevando los derroteros llevó, por otro lado. te llevó. Y fue una decisión no fácil, porque yo sigo amando mi iglesia y sigo queriendo a mis pastores y sigo teniendo ese vínculo, hablo con ellos, pero entendimos, tanto ya cuando conocí a mi esposa y yo, que Dios tenía planes con nosotros aquí, y aquí lo apoyaron. Ya inmediatamente creyeron que también podía formar parte del equipo de trabajo dentro de la facultad, pues ya estoy trabajando ahí. Claro, sí. Entonces te das Un cuenta propósito cómo, muy bonito y muy grande que tiene el Señor contigo. te das cuenta cómo Dios va acompañando. Vale. Yo siempre me gusta para que no se vea como a mí, sino que puedan poner, ¿no? Los que escuchan, en este caso ahora, los ojos en Jesús. Dios tiene planes con todo. Por eso yo siempre también he orado, Dios, yo quiero saber cuáles son tus planes para poder participar de ellos. Porque Dios tiene cosas con todos. Dios cuenta con todo. Por desmitificar un poco eso de llevarlo a lo humano, a lo antropocéntrico, a nosotros. Dios tiene planes conmigo, qué guay. Voy a conquistar mis planes y mis sueños y tal. No, no. Dios tiene un propósito y para alcanzarlo tiene planes con las personas, proyectos y cuenta con nosotros. Y nosotros decidimos participar de esos planes o no. Por eso, por sacarlo tanto de mí, los planes de Dios conmigo y yo, no. Yo decidí también participar de Pero esa obra, porque si no hubiese tenemos sido que yo, hubiese saber sido escucharlo, otro. Tenemos que saber escucharlo y tenemos que redimirnos a él, ¿sabes? Y buscarlo y tenemos que... Yo creo que es la manera de que nos, ¿sabes? De escucharlo así, buscándolo nosotros. Importante, Amalia, eso que acabas de decir tú. Participar de eso, ser sensibles, ¿no? Al final, no deja, el discernimiento espiritual no deja de ser un don. Es un regalo de Dios. Y si lo pedimos, Dios dice que procuremos los dones mejores, ¿no? Que oremos. A veces esto lo llevamos solo al campo de la guerra espiritual, discernir los espíritus y tal. Pero yo también me lo llevo a ese campo donde yo puedo discernir espiritualmente y entender lo que Dios está queriendo hacer con mi vida. Y yo decir, Dios, me agarro de eso, lo memorizo, lo escribo, lo tengo presente para proyectar mi vida a eso. Y ahora yo, mi tiempo, mis fuerzas, mi economía, vamos a ver cómo yo lo puedo reorientar a eso. Para que tenga un objetivo en común, mi mente, mi corazón, mi dinero, mi tiempo, que vaya todo a eso. Efecto embudo, que desenfoque en lo que tú quieres. No, Así muy es, poéticamente me agarro de tu mano y vamos de la mano. Entonces, Así es una buena oración para los que nos estén escuchando, ¿no? Yo quiero participar de tus planes. Déjame verlos, ¿no? Padre, importante. Qué bien, Johnny. Bueno, y ahora le vamos a dar paso, que para tu testimonio van a cantar una alabanza muy bonita que ha escrito una amiga mía, Noemi, que es de Barcelona, ella es una hermana también de la iglesia, y su marido, que toca muy bonito la guitarra, y van a acompañarnos hoy y van a hacer una alabanza. Con ganas de Para escucharlo. compartirlo. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti. Amalia, muchas gracias. Poder compartir también un poquito de lo que
los proyectos y los planes de Dios, ¿no? A nivel personal, pero Es también muy que importante lo puedan ver ellos. para mucha gente, porque esto va a hacer mucho bien a las personas. Muchas gracias, Gracias, Johnny. María. Hay días que ni siquiera me levantaría, momentos en los que quiero desaparecer, dolores que matan todas mis alegrías, problemas y penas que sola no puedo resolver. Pero siempre estás tú, lucero de mi alma, la luz que me acompaña donde quiera que voy. Pero siempre estás tú, que me llenas de calma, y solo tu palabra me sana y me da paz. Quédate conmigo, no me dejes solo, que cuando te vas yo como un niño lloro. Quédate conmigo, guárdame en tu mano, mi lugar seguro donde yo descanso. Y solo quiero quedarme contigo, quedarme contigo, quedarme contigo, nada más. Y solo quiero quedarme contigo, quedarme contigo, quedarme contigo, nada más. Cada rincón de mi corazón, proteges mis pasos, me cuidas como un león, eres mi roca, mi alivio, mi fuerza y verdad. No puedo mirarte sin ver mi maldad, y merecedora soy de tu bondad. Tú eres abrigo, consuelo y mi seguridad, porque siempre estás tú, de mi alma, la luz que me acompaña donde quiera que voy. Porque siempre estás tú, que me llenas de calma, y solo tu palabra me sana y me da paz. Y quédate conmigo, no me dejes solo, que cuando te vas yo como un niño lloro. Quédate conmigo, guárdame en tu mano, mi lugar seguro donde yo descanso. Y solo quiero quedarme contigo, quedarme contigo, quedarme contigo, nada más. Y solo quiero quedarme contigo, quedarme contigo, quedarme contigo, nada más. Solo quiero quedarme contigo, quedarme contigo, quedarme contigo, nada más. Y solo quiero quedarme contigo, quedarme contigo, quedarme contigo y nada más. Te reconoce mi alma cuando me acerco a tu trono. Te reconoce mi alma, no sabe cuánto le haces falta. Te reconoce mi alma cuando me acerco a tu trono. Te reconoce mi alma, no sabe cuánto le hace falta. Te reconoce mi alma cuando me acerco a tu trono. Te reconoce mi alma.
no sabes cuánto le hace falta. Te reconoce mi alma cuando me acerco a tu trono. Te reconoce mi alma, no sabes cuánto le haces falta.